Me llamo José Link Coulter. Tengo 31 años y 2 semanas antes de mi boda, mi padre convirtió uno de los momentos más importantes de mi vida en una prueba de lealtad. Estaba revisando el itinerario de la ceremonia cuando sonó el teléfono. Era él, preguntando si había cambiado el programa. Yo sabía perfectamente a qué se refería. Mi madrastra quería que quitaran la silla vacía reservada para mi difunta madre. También quería que la presentaran como la madre de la novia y caminar junto a mi padre durante la ceremonia. Yo me había negado tajante. Mi padre ni siquiera preguntó cómo me sentía. Fue directo: si insistía en honrar a mi madre, su esposa se sentiría irrespetada. Y luego soltó la bomba: no me acompañaría al altar. Me quedé callada un segundo. Pensé en cada foto de mi madre que había ido desapareciendo de esa casa, poquito a poquito, como si la estuvieran borrando a propósito. Pensé en cuántas veces me habían dicho que cuidar los sentimientos de Vivian era el precio de la paz familiar. Entonces solo hice una pregunta: ¿esa era su decisión final? Dijo que sí. Entendido, respondí y colgué. Él esperaba lágrimas, súplicas, una disculpa. En cambio, abrí mis contactos y me quedé mirando un número que había guardado meses atrás, uno que nunca me había atrevido a marcar para algo tan importante. El hombre detrás de ese número sabía exactamente lo que mi padre llevaba años tratando de borrar. No lloré. Hice una llamada, y nadie en esa familia tenía idea de lo que se les venía encima. El número era de mi abuelo materno, Arthur Duval. Durante años creí que él no quería saber nada de mí. Mi padre siempre contó que Arthur lo culpaba por la muerte de mi madre, que había elegido el rencor en lugar de la familia, que había rechazado cada intento de reconciliación hasta dejar de preguntar por mí. Y yo le creí, porque no tenía motivos para pensar que quien me crió me mentiría sobre algo tan doloroso. 6 meses antes, sacando cajas de una bodega que mi padre pensaba vaciar, encontré más de 20 cartas sin abrir, dirigidas a mí con la letra de Arthur. Algunas con fechas de cumpleaños en el sobre. Otras devueltas con notas falsas diciendo que yo rechazaba el contacto. Un sobre traía una tarjeta de graduación de 9 años atrás, todavía sellada, con mi nombre escrito con cuidado. Nunca las había visto. Ese hallazgo me llevó a llamadas secretas y a una comida cautelosa. Pero no le había dicho a mi padre ni a Vivian que Arthur y yo volvíamos a hablar. Todavía estaba tratando de entender qué tanto de mi infancia había sido editado para mí. Cuando Arthur contestó esa llamada, le conté todo tal cual había pasado, sin suavizar las palabras de mi padre. Se quedó callado hasta que terminé. Luego me preguntó si quería que me acompañara al altar por amor o por castigar a mi padre. Esa pregunta me detuvo en seco. Una parte de mí se había imaginado la cara de mi padre al verlo entrar y no podía negarlo. Aún así, le dije que no necesitaba un arma. Necesitaba a alguien que estuviera orgulloso de estar a mi lado sin pedirme primero que borrara a mi madre. Quiero que quien camine conmigo entienda que esto no se trata de propiedad ni de apariencias, le dije. Se trata de apoyo. La voz de Arthur se suavizó. Dijo que sería un honor, pero solo si yo le prometía que la decisión era completamente mía. Se lo prometí. Esa noche le conté todo a mi prometido, Miles Sky, fisioterapeuta pediátrico de 33 años, paciente con los niños asustados e implacable con los adultos que lastiman a propósito. Quiso llamar a mi padre en ese instante. Le pedí que no lo hiciera. Mi padre ya había tomado su decisión, y yo quería que viviera las consecuencias sin darle otra oportunidad de decir después que lo habían presionado o malentendido. Le he dado a mi padre oportunidades extra desde antes de que las pidiera, le dije a Miles. Esta vez le voy a creer a la primera respuesta. Contactamos a la coordinadora de la boda y sacamos a mi padre de todos los roles oficiales. El nombre de Arthur no apareció en ningún programa impreso. Solo la coordinadora, el oficiante, Miles y yo sabíamos quién me llevaría al altar. A mis damas les dijeron que alguien me acompañaría antes de la ceremonia sin decir quién. Y agregamos una regla por escrito: nadie podía cambiar nada, ceremonia, asientos, presentaciones, fotos, música, sin mi aprobación directa. Esa regla se puso a prueba antes de lo esperado. Mi madrastra, Vivian Coulter, dueña de una empresa de diseño de bodas, estaba acostumbrada a que todos le obedecieran. Contratada o no 3 días después de la llamada de mi padre, contactó al lugar del evento diciendo que yo había cambiado de opinión. Dio instrucciones de quitar la silla de mi madre, presentarla a ella como madre de la novia, colocarla junto a mi padre en la procesión y anunciarlos juntos antes de la ceremonia.
Hasta sugirió reemplazar la foto de mi madre por una foto familiar tomada después de que ella se casó con mi padre. La coordinadora me reenvió cada correo y preguntó si Vivian tenía autoridad para eso. Le dije que no. Pedí que no se tocara nada y que guardara cada mensaje como evidencia. Vivian empezó entonces a publicar indirectas en redes sobre hijos adultos que rechazan a las familias mixtas, que se aferran al pasado y castigan a los padres amorosos por seguir adelante. Mi padre compartió una de esas publicaciones con un comentario sobre madurez y compromiso en el matrimonio. Nunca llamó a preguntarme cómo estaba. Su único mensaje directo fue que esperaba que reconsiderara antes de avergonzarme frente a todos. Lo leí 2 veces y entendí que le preocupaba más la imagen de que yo caminara sola que la razón por la que tendría que hacerlo. La siguiente advertencia vino de Paige Bemi, hija de Vivian, quien manejaba las operaciones del negocio de su madre y llevaba años evitando pleitos. Me escribió en privado. Vivian estaba convencida de que yo entraría en pánico y le rogaría a mi padre que volviera. Ya había elegido el vestido que usaría en la procesión y les había dicho a los empleados que yo estaba siendo emocional, pero que entraría en razón. Paige también me avisó de un discurso sorpresa que Vivian preparaba para la recepción, sobre cómo me había aceptado como su propia hija, pese a mi supuesta resistencia a su amor. Le agradecí la advertencia y le dije que yo me encargaba. No le pedí que tomara partido, sabía bien lo que se siente vivir bajo la versión de lealtad familiar de Vivian. La noche antes de la boda, Arthur llegó a Colorado sin publicar una sola foto ni avisarle a ningún pariente. Miles fue por él al aeropuerto mientras yo me quedaba con mis damas en el hospedaje. Arthur traía una maletita y el alfiler de corbata de oro que había sido de mi madre. Mi padre y Vivian se durmieron esa noche convencidos de que yo iba a rendirme, a suplicar perdón o a caminar sola. No tenían idea de que el hombre al que llevaban años apartando de mi vida estaba a menos de 10 millas, esperando para estar a mi lado. La boda fue en un albergue de montaña restaurado, cerca de Estes Park. Yo había trabajado en parte de esa restauración al inicio de mi carrera como arquitecta de preservación histórica, así que ese lugar significaba más que un buen fondo para fotos. Me recordaba que las estructuras dañadas se pueden salvar, pero solo cuando alguien es honesto sobre lo que se rompió. Mi padre y Vivian llegaron juntos y se sentaron en primera fila. Ella traía un vestido plateado que a cierta luz parecía blanco, sonriendo a los invitados como si fuera la anfitriona. Mi padre volteaba hacia la entrada una y otra vez, todavía creyendo que yo lo buscaría al último minuto. Yo esperaba tras las puertas cerradas cuando empezó la música. Por unos segundos estuve sola. Tenía las manos frías, pero la mente clara. Entonces Arthur entró por un pasillo lateral, traje azul marino, el alfiler de oro de mi madre en la corbata. No me dio ningún discurso. Solo me ofreció el brazo y dijo: «Caminamos a tu ritmo». Esa frase casi me quiebra, porque era exactamente lo opuesto a todo lo que mi padre había hecho. Él había pasado años exigiéndome que me moviera al ritmo de Vivian, que perdonara al ritmo de Vivian, que olvidara a mi madre al ritmo de Vivian. Arthur, en cambio, me estaba preguntando qué necesitaba yo. Se abrieron las puertas. Las conversaciones se apagaron. Mi padre levantó la vista esperando verme sola. En el instante en que reconoció a Arthur, se le fue todo el color de la cara. La sonrisa de Vivian se borró. Ella se inclinó a susurrarle algo, pero él no contestó. Se quedó mirando fijamente al hombre que durante años había descrito como odioso, inestable, sin ningún interés en mí. Arthur se veía tranquilo y orgulloso. Ni siquiera volteó a ver a mi padre, no lo necesitaba. Cada paso que dábamos hacía la verdad más visible: mi padre no había sido reemplazado por accidente. Había renunciado a su lugar, y alguien que si me quería de verdad había tomado esa responsabilidad. A medio pasillo, Arthur me preguntó bajito si estaba bien. Le dije que sí. Al llegar al frente, le dio la mano a Miles y les dijo a los invitados que no me estaba entregando, porque yo no le pertenecía a nadie. Dijo que simplemente se sentía agradecido de acompañar a su nieta al siguiente capítulo de su vida. Miles lloró antes que yo. La ceremonia siguió con la silla de mi madre todavía en primera fila, una foto pequeña enmarcada junto a flores blancas. Después de los votos, Arthur colocó una flor junto al marco. Mi padre lo vio hacerlo. La mandíbula de Vivian se tensó, el homenaje que había intentado borrar se había convertido en uno de los momentos más fuertes de toda la ceremonia. Cuando nos declararon marido y mujer, los invitados se pusieron de pie a aplaudir.
Volteé a ver a mi padre por primera vez. Su cara no solo mostraba coraje, mostraba miedo. Sabía que Arthur conocía lo de las cartas y entendió que la historia que había controlado por años estaba a punto de derrumbarse. Durante las fotos familiares, mi padre se acercó preguntando cuándo tomarían la foto de padre e hija. La fotógrafa revisó su lista y dijo que no había ninguna programada. Me miró como si lo hubiera humillado a propósito. Tú te saliste de ese papel, le recordé en voz baja. Dijo que solo había querido proteger su matrimonio. Proteger un matrimonio no significa abandonar a una hija, respondí. Vivian interrumpió diciendo que lo discutirían después, y me tomó del brazo como si estuviera guiando a una clienta más. Me aparté. Sus ojos se endurecieron. Me dijo muy bajito que había cometido un grave error. Sonreí y le contesté que la ceremonia había sido perfecta. Ella no supo qué decir. En ese momento pensé que ver a Arthur a mi lado sería la peor consecuencia que enfrentarían ese día. Estaba bien equivocada. Los correos que Vivian había mandado al lugar de la boda todavía estaban ahí, esperando su momento, y antes de que terminara la recepción todos iban a entender hasta dónde había intentado llegar. La recepción arrancó tranquila. Miles y yo cenamos, escuchamos discursos, convivimos con los invitados que habían viajado desde varios estados para celebrar con nosotros. Arthur hizo un brindis breve por mi madre. No atacó a mi padre ni a Vivian. Contó una anécdota de cómo ella una vez se negó a salir de un supermercado hasta que el gerente se disculpó con un cajero adolescente al que había humillado. Dijo que yo había heredado esa negativa a tragarme un trato injusto y que esperaba que nunca la perdiera. El aplauso fue cálido e inmediato. Al otro lado del salón, mi padre nomás veía su plato. Vivian se acercó antes de que terminaran los discursos programados. Pidió hablar en privado, pero lo dijo lo suficientemente fuerte para que varios de los presentes voltearan a escuchar. Me acusó de haber usado a Arthur para humillar a mi padre y de haberla excluido a propósito después de todo lo que había hecho por la familia. Le contesté que tratar de quitar la silla en memoria de mi madre no era algo que yo hubiera hecho. Ella lo negó, dijo que jamás había contactado al lugar. Mi padre se metió a la conversación y soltó que yo estaba haciendo drama en mi propia boda. Usó el mismo tono de cuando yo era adolescente, como si la autoridad sola le diera la razón. Exigió que me disculpara con Vivian, que nos tomáramos una foto familiar formal y que le permitiera dar un discurso como madre de la novia. Dijo que era mi última oportunidad de reparar el daño que yo había causado. Miles se puso a mi lado, pero no habló por mí. Su mamá, Denise, se acercó y su hermano mayor, Nolan, se colocó cerca del pasillo entre nosotros y la pista. No fueron agresivos, solo dejaron bien claro que yo no estaba sola. Le dije a mi padre que a él no le habían robado nada. Él había elegido convertir el acompañarme al altar en ficha de negociación y yo simplemente había aceptado su decisión. Vivian me llamó desagradecida. Dijo que solo había querido un lugar en mi vida. Le pregunté si por eso había intentado borrar el lugar de mi madre en la ceremonia. Lo volvió a negar. Fue entonces que se acercó nuestra coordinadora. Había visto todo desde el otro lado del salón y traía una carpeta con copias impresas de los correos de Vivian. Se los entregó a mi padre. El primer mensaje instruía al lugar que quitara la silla conmemorativa. El segundo exigía que a Vivian la presentaran como madre de la novia. El tercero decía, textual, que no hacía falta consultarme porque yo estaba emocional y con el tiempo entendería que era lo mejor. Mi padre leyó las hojas despacio. Por un segundo pensé que por fin me iba a defender. En cambio levantó la vista y dijo: Vivian solo estaba tratando de mantener unida a la familia. Esa respuesta dolió más que la llamada original, porque ahora tenía las pruebas en la mano. Ya no podía alegar confusión. La estaba eligiendo a ella de nuevo, con pleno conocimiento de causa. Antes de que yo pudiera responder, Paige dio un paso al frente. Había estado parada al fondo del salón. Estaba pálida, pero su voz salió firme. Dijo que Vivian había redactado el ultimátum original y había empujado a mi padre a usar el pasillo como palanca. Luego lo miró directo y añadió que él había leído el mensaje, lo había aprobado y había hecho la llamada él mismo. Vivian le espetó a Paige que se mantuviera al margen. Ya me mantuve al margen demasiado tiempo, contestó Paige. Mi padre volteó y notó que la gente estaba escuchando. Me acusó de haber planeado un ataque público. Le dije que yo había planeado una boda. Eran ellos los que habían traído el pleito.
Vivian intentó quitarle la carpeta a la coordinadora, pero ésta se hizo para atrás y dijo que esos correos eran parte de los registros del lugar. Mi padre se los devolvió y le ordenó a Vivian que se fueran juntos. Paige se negó a irse con ellos. Vivian miró a su hija como si esa desobediencia fuera una traición y caminó hacia la salida. Mi padre la siguió, pero antes de irse se dio la vuelta y me dijo que me iba a arrepentir de haber humillado a mi familia. Estoy con mi familia, le respondí. Miró a Arthur, a Miles, a Denise, a Nolan y a Paige, y se le tensó toda la cara. Después de que se fueron, el ambiente cambió casi de inmediato. La gente empezó a reír más suelta. El DJ anunció un baile especial. Arthur bailó conmigo primero, con una de las canciones favoritas de mi madre. Después de un minuto se sumó Miles, luego Denise, Nolan, Paige y varios amigos cercanos. Dejó de ser un baile de reemplazo de padre e hija, y se convirtió en un círculo de gente, recordándome que el amor no tiene que venir de una sola persona. Ya casi al final de la noche, Paige se disculpó por todas las veces que se quedó callada mientras su madre nos trataba como rivales. Le dije que una disculpa vale más cuando cambia lo que uno hace después. Asintió, dijo que entendía. La boda terminó con Miles y yo saliendo entre una fila de luces de bengala. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi padre y Vivian ya andaban diciéndoles a los parientes que yo había armado toda esa confrontación para destruirlos. Miles y yo pasamos la luna de miel en Santa Fe. La elegimos porque queríamos calles tranquilas, galerías de arte, cenas largas y suficiente distancia de casa para poder respirar. Al segundo día llegó un correo de mi padre con el asunto, lo que le hiciste a esta familia. Acusaba a Arthur de haberme manipulado, a Miles de haberme puesto en su contra y a mí de castigar a Vivian por tratar de amarme. No mencionó los correos al lugar. No se disculpó por negarse a llevarme al altar. Eso sí, escribió que lo había avergonzado profesionalmente porque varios invitados conocían a gente de su industria. Miles leyó el mensaje y me preguntó si quería contestar. Le dije que no durante la luna de miel. Apagamos los teléfonos y nos fuimos a caminar por museos todo el día. Por primera vez entendí que negarle acceso inmediato a mí no era crueldad. Era un límite. Cuando volvimos a Denver, le mandé una respuesta clara: nada de visitas sin avisar, nada de mensajes por medio de parientes, nada de contacto con mis compañeros de trabajo o clientes, nada de publicaciones públicas sobre mi vida privada. Le dije que cualquier relación futura requería una disculpa específica que nombrara, con nombre y apellido, las acciones que habían causado el daño. Mi padre respondió que las familias no deberían necesitar contratos. Le contesté que las familias que se respetan normalmente no necesitan límites por escrito, porque escuchan a la primera. Vivian entonces publicó una foto recortada de la boda, sin Arthur, y aseguró que yo había excluido a mi padre sin previo aviso. La compartió en el chat familiar junto con un mensaje larguísimo sobre alienación parental. Paige respondió subiendo las capturas de los correos que Vivian le había mandado al lugar. La conversación cambió de tono en cuestión de minutos. Varios parientes preguntaron por qué Vivian había intentado quitar el memorial de mi madre. Una tía preguntó por qué mi padre se había negado a acompañarme por un simple título en el programa. Vivian salió del grupo. Mi padre le llamó a Arthur y lo acusó de poner a la familia en su contra. Arthur ni siquiera discutió. Propuso una sola sesión con un mediador familiar neutral. Acepté, porque quería saber si mi padre era capaz de responder por sus actos cuando no podía controlar el cuarto. La reunión fue 3 semanas después. Mi padre y Vivian llegaron juntos. Vivian arrancó diciendo que todos habían cometido errores. Le pedí que nombrara los suyos. Dijo que lamentaba que yo hubiera malinterpretado sus intenciones. El mediador le explicó que disculparse por la interpretación de otra persona no es lo mismo que disculparse por una acción propia. Mi padre se irritó y dijo que nos estábamos centrando en el lenguaje en lugar de en la sanación. Arthur puso entonces una carpeta sobre la mesa. Adentro estaban las copias de las cartas que me había mandado durante años, incluyendo los sobres devueltos con notas donde supuestamente yo decía que no quería relación con él. Yo nunca escribí esas notas. Mi padre dijo que Vivian se encargaba del correo de la casa. Vivian dijo que mi padre le había dicho que Arthur era peligroso y no deseado. Empezaron a echarse la culpa uno al otro. El mediador preguntó quién había tomado la decisión de ocultarme las cartas. Ninguno respondió directamente.
Ahí entendí que no habían venido a reparar nada. Habían venido a restaurar el viejo arreglo donde ellos controlaban la información y yo aceptaba su versión sin chistar. Les dije que necesitaba 90 días sin contacto. Mi padre lo llamó castigo. Yo dije que era protección. Durante esos meses, Arthur y yo empezamos a construir algo que ya no se sostenía nada más en el coraje compartido. Me contó historias de mi madre de joven, sus errores, sus sueños antes de ser mamá. Cocinamos juntos. Me enseñó el juzgado donde había trabajado como mediador familiar antes de jubilarse. Admitió que debió haber luchado más por contactarme y se disculpó sin excusas. Eso sí importó. La verdadera rendición de cuentas no me exige consolar a quien se disculpa. Hace espacio para lo que yo viví. El silencio de mi padre dolió al principio, después se sintió como paz. Dejé de revisar el teléfono antes de hacer planes. Dejé de preguntarme si cada celebración se iba a convertir en pleito por Vivian. Casi al terminar los 90 días, me hice una prueba de embarazo mientras Miles esperaba afuera del baño. Salieron 2 líneas casi al instante. Nos reímos, lloramos, nos abrazamos en el piso. Por varias horas, esa noticia fue solo nuestra. Después pensé en mi padre y entendí que este bebé iba a poner a prueba cada límite que había puesto. Miles y yo solo le contamos a un círculo chiquito. Denise lloró y de inmediato preguntó qué tipo de apoyo quería, en vez de asumir qué papel le tocaba. Arthur me abrazó y dijo que mi madre habría estado muy orgullosa. Paige prometió guardar el secreto. De alguna manera, mi padre se enteró por un pariente antes de que hiciéramos cualquier anuncio público. En cuestión de horas, Vivian publicó una foto de Miles y yo en la cuenta de su empresa con la leyenda: "Nuestra familia está creciendo y no podemos esperar para ser abuelos". No había hablado conmigo desde la mediación. No pidió permiso para compartir mi embarazo. La publicación daba a entender que ya nos habíamos reconciliado. La contacté por escrito exigiendo que la borrara. Contestó que un nieto le pertenecía a toda la familia y que yo no podía controlar la alegría de los demás. Le dije que si podía controlar el uso de mi fotografía y de mi información médica. Después de que Miles y yo mandamos un aviso formal, la publicación desapareció, pero Vivian la reemplazó con otro mensaje vago sobre mujeres que usan a los bebés como arma. Mi padre me llamó y dijo que estaba reaccionando exagerado. Le pregunté si había leído la publicación original antes de que ella la subiera. Admitió que sí. Otra vez había participado y luego intentaba hacerse el espectador inocente. Le dije que ser abuelo no era un derecho automático, era una relación que se construye respetando a los padres. Dijo que le estaba negando a un niño inocente una familia. Le dije que estaba protegiendo a mi hijo de adultos que creen que el amor les da propiedad sobre uno. En las semanas siguientes, distintos parientes me contactaron con mensajes casi idénticos: que mi padre estaba devastado, que Vivian andaba llorando, que un bebé debería unir a la gente. A cada uno le hice la misma pregunta: ¿alguno de ellos ya admitió lo que hizo en la boda? Nadie pudo decir que sí. La mayoría dejó de insistir después de eso. Paige entonces descubrió algo peor. Vivian les había pedido a sus empleados que averiguaran nuestra lista de regalos para el bebé, la fecha de parto, el hospital, el lugar del baby shower. Lo llamó planear una reconciliación sorpresa. Paige se negó a ayudar. Vivian le dijo que la lealtad familiar debía estar por encima de las opiniones personales. Paige renunció al día siguiente. Ella manejaba casi todas las relaciones con proveedores, horarios y clientes de la empresa. 2 empleados se fueron con ella al enterarse de que Vivian se había hecho pasar por mí para contactar al lugar de mi boda. Varios proveedores dejaron, calladitos, de recomendar a la empresa. El negocio no se cayó de la noche a la mañana, pero los contratos empezaron a bajar. Las reseñas en línea empezaron a mencionar violaciones de límites, y Vivian perdió esa imagen de profesionalismo impecable que valoraba más que casi cualquier otra cosa. Mi padre descubrió que todo esto iba mucho más allá de una boda. Revisando cuentas y mensajes viejos, encontró pruebas de que Vivian había borrado textos que yo le mandaba, había devuelto las cartas de Arthur, y había usado su propio correo para contestarle a parientes haciéndose pasar por él. Me llamó tarde una noche y dijo que él también había sido manipulado. Le contesté que si creía que Vivian había controlado la información, pero que ella no lo había obligado a llamarme. No lo había obligado a defenderla después de leer los correos al lugar de la boda. No lo había obligado a aprobar el anuncio del embarazo.
Me preguntó si sentía algo de compasión por lo que él estaba viviendo. Le dije que sí, pero que la compasión no borra la responsabilidad. Luego pidió ir al baby shower. Le dije que podía empezar por dar una disculpa de verdad. Dijo que lamentaba que las cosas se hubieran puesto tan feas. Le pregunté qué había hecho mal, específicamente. Contestó que todos habían manejado mal la situación. Rechacé la solicitud. Denise, Paige y Arthur organizaron el baby shower en la sala comunitaria de una biblioteca restaurada. Paige me regaló un álbum hecho a mano con copias de las cartas que Arthur me había escrito, fotos de mi madre y páginas en blanco para el futuro de nuestro hijo. Dijo que los niños merecen la verdad completa de dónde vienen, no una historia editada para proteger a los adultos. Mi padre y Vivian no fueron invitados. Pasaron ese fin de semana peleando por el daño al negocio de Vivian y por los mensajes que ella había ocultado. Su matrimonio empezó a resquebrajarse porque, por fin, mi padre estaba viviendo el mismo control que había ignorado cuando me tocaba a mí. Conforme se acercaba la fecha de parto, Miles y yo le dimos al hospital una lista por escrito de visitantes aprobados. Mi padre y Vivian no estaban en ella. Paige me advirtió que Vivian estaba convencida de que ningún hospital iba a mantener alejada a una abuela de su nieto. Se lo avisé a seguridad del hospital con tiempo. Esperaba que la advertencia fuera innecesaria. La mañana en que nació mi hijo, entendí que Vivian nunca había respetado una puerta cerrada, solo buscaba otra entrada. Nuestro hijo, Elliot Kincaid, nació un martes helado después de 14 horas de parto. Miles no se despegó de mí en cada contracción. Nunca me dijo que me calmara ni que fuera fuerte. Solo me recordaba que estaba a salvo, que podía cambiar de opinión sobre lo que fuera y que el equipo médico me estaba escuchando. Cuando pusieron a Elliot en mi pecho, el resto del cuarto desapareció. Era chiquito, escandaloso y perfecto. Durante la primera hora, solo Miles y yo lo cargamos. Después llegaron los visitantes aprobados en grupitos. Denise fue la primera y lloró antes de siquiera llegar a la cama. Pidió permiso para cargar a Elliot. Nolan trajo café para todos y un gorrito de bombero diminuto que no le iba a quedar en al menos un año. Arthur se paró junto a la ventana cargando a su bisnieto con las dos manos y le dijo bajito que su bisabuela había sido valiente, terca e imposible de intimidar, igual que su madre. Paige llegó con el álbum que había hecho y un zorro de peluche. El cuarto estaba en paz porque cada quien ahí entendía que visitar a un recién nacido es un privilegio, no una actuación. Esa paz se rompió cuando una enfermera entró a pedirle a Miles que saliera al pasillo. Mi padre y Vivian estaban en el vestíbulo. Traían flores, un regalo carísimo y un fotógrafo que a veces trabajaba para la empresa de Vivian. Vivian le dijo a seguridad que habíamos planeado una reconciliación familiar privada y que el fotógrafo estaba ahí para capturar el primer encuentro entre abuelos y nieto. Ya traía redactada la publicación para redes sociales. Mi padre pidió hablar con Miles a solas. Miles regresó al cuarto y me preguntó qué quería yo. No tomó la decisión por su cuenta. Que se vayan, le dije. La enfermera le pasó el mensaje. Mi padre entonces pidió permiso para entrar solo, sin Vivian. Por unos segundos lo pensé. Una parte de mí todavía quería que entrara a ese cuarto y se convirtiera, por fin, en el padre que yo había necesitado. Pero luego me acordé del pasillo de la boda, de los correos, de la mediación, de la publicación del embarazo y de cada disculpa que esquivaba la verdad. Le mandé una sola frase. No puedes renunciar al papel de mi padre cuando te conviene y exigir el papel de abuelo cuando te da algo que quieres. Vivian empezó a alegar fuerte en el vestíbulo. Dijo que el hospital no tenía derecho a mantener separada a la familia. Acusó a mi padre de ser débil, de que debió haberme controlado desde años atrás. El fotógrafo, notoriamente incómodo, recogió su equipo y se fue. Ahí, mi padre por fin escuchó en público lo que Vivian normalmente solo decía en privado: ella no quería reconciliación. Quería control, acceso y una foto que probara que había ganado. Seguridad lo sacó del edificio. Mi padre no conoció a Elliot. Ese día se perdió su primer cumpleaños, sus primeros pasos, sus primeras palabras, porque la confianza no se repara en el horario que a uno le convenga. El negocio de Vivian siguió cayendo. Después de que Paige se fue, vendió la oficina y empezó a trabajar desde casa con una cartera de clientes mucho más chica. Mi padre se mudó a un departamento amueblado varios meses después de que nació Elliot. Él y Vivian se separaron luego de que él encontrara más mensajes ocultos, más mentiras.
Su divorcio se finalizó al año siguiente. No lo celebré. Que su matrimonio se acabara no me devolvió los años que perdí, ni volvió inocente a mi padre. Vivian lo había manipulado, sí, pero él había elegido, una y otra vez, la comodidad de creerle a ella por encima de la responsabilidad de escucharme a mí. Con el tiempo, mi padre mandó una carta distinta a las demás. Escribió que había usado el acompañarme al altar como palanca. Admitió que había intentado obligarme a borrar a mi madre para que Vivian se sintiera segura. Reconoció que había leído los correos al lugar de la boda y aún así la había defendido. Admitió que solo empezó a cuestionar el matrimonio cuando el comportamiento de Vivian por fin lo afectó a él directamente. No pidió conocer a Elliot. Escribió que entendía que el acceso a mi hijo no era algo que pudiera exigir. Por primera vez nombró sus acciones sin esconderse detrás de la intención ni culpar mis sentimientos. Le respondí que apreciaba la honestidad, pero que una disculpa es el inicio de la rendición de cuentas, no el final de las consecuencias. Por mucho tiempo, nuestro contacto se quedó en cartas. Si algún día reconstruíamos algo más, iba a depender de un cambio sostenido, no de un mensaje bonito. Arthur nunca intentó reemplazar a mi padre. Eso fue justo lo que hizo su presencia tan importante. Simplemente apareció sin pedirme que negara a nadie más. Paige se volvió una tía amorosa para Elliot y armó una nueva carrera manejando operaciones para un centro de arte sin fines de lucro. Denise me enseñó que se puede apoyar sin querer controlar. Miles me demostró que una pareja puede protegerte respetando tu voz. Aprendí que los límites no son venganza. Son instrucciones sobre cómo alguien puede quedarse en tu vida sin seguirte lastimando. Aprendí que el perdón y el acceso son decisiones distintas, puedes soltar el coraje y aún así mantener una puerta cerrada. Una disculpa de verdad nombra la acción, acepta la consecuencia y cambia la conducta. Los hijos nunca deben ser puente de relaciones que los adultos se niegan a reparar. La familia puede estar unida por la sangre, pero una familia sana se sostiene con respeto, con confiabilidad y con la libertad de decir no sin ser castigado por eso. Una noche vi a Arthur cargando a Elliot mientras Miles preparaba la cena y Paige leía un cuento en voz alta. Pensé en aquel lugar vacío junto a mí el día de mi boda. Ya no se sentía vacío. La negativa de mi padre me enseñó a distinguir entre quien cree que el amor es una posición de autoridad y quien lo entiende como un acto de cuidado. No gané porque su matrimonio truene o porque Vivian perdiera clientes. Gané porque mi hijo nunca va a crecer haciendo casting para recibir amor. Va a saber que vale sin tener que volverse conveniente, callado o útil. A veces proteger tu paz significa decepcionar a quienes se beneficiaron de que tú no pusieras límites. Eso no es crueldad. Es crecimiento.